Hola, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a analizar el concepto de límite. Siempre es importante tener claro cuál es el concepto que estamos analizando para luego poder aplicarlo de manera correcta. Hay que hacer una pequeña salvedad cuando hablemos del concepto de límite, por lo menos en este pequeño video, nos vamos a referir al límite de una función, la cual tiene su dominio y su recorrido en los reales. El dominio pertenece a los reales y su recorrido, rango, también pertenece a los reales. Ahora bien, cuando comenzamos a analizar diferentes textos que hablan del concepto de límite, nos vamos a encontrar con que muchos autores dicen que el concepto de límite es fundamental en el estudio de todas las ciencias. También nos vamos a encontrar con algunos autores que indican que el cálculo es el estudio de los límites. Y también nos vamos a encontrar que en algunos textos indican que el concepto de límite es lo que distingue al cálculo de otras áreas de la matemática. Entonces sí, efectivamente nos vamos a encontrar con que el concepto de límite es primordial en el estudio de la ciencia. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Hace un poco más de 2200 años atrás, Arquímedes planteó un pequeño problema, si es que podemos llamarlo problema. Planteó una situación donde tiene una circunferencia y en ella inscribe un polígono regular. Por ejemplo, un cuadrado. Este cuadrado va a tener un área determinada que va a ser menor que la circunferencia. Ahora, si inscribes un polígono que tenga más lados, vamos a ver que el área va a ser mayor que la del cuadrado, pero va a ser menor que el área de la circunferencia. Si inscribimos un polígono que tenga más lados, va a tener un área mayor. Pero ojo, siempre va a ser menor al área del círculo. Siempre va a ser menor. Por lo tanto, podríamos decir que en este caso, el límite del área de un polígono de un número n de lados va a ser el área del círculo. Ese va a ser su límite. Y finalmente, si vamos inscribiendo polígonos con un mayor número de lados, vamos a acercarnos al área del círculo sin alcanzarlo. Ahora, ¿cómo se vería esto en una función? ¿Cómo lo vemos en matemática? ¿Cómo podemos analizar este concepto de límite? Primero, debemos saber que en matemática el límite se representa de la siguiente forma, donde tenemos que el límite de una función, cuando el valor de x tiende a un valor determinado que vamos a llamar a, va a ser igual a L. ¿Qué significa eso? Que x va a empezar a acercarse a un valor determinado, a un valor a, que me va a interesar porque quizás estoy haciendo un análisis de cómo afecta la presión, por ejemplo, a un determinado material, o en fluidos, cómo afecta la presión. Entonces me voy a acercar cada vez más a un valor determinado. Y dependiendo del valor que tome x, que cada vez se acerca más a, vamos a tener que el valor de f de x se va a acercar cada vez más a L. Un valor determinado. Si lo vemos con una función, podemos analizar este caso. Si yo tengo una función que es x cubo menos 1 dividido en x menos 1,
podemos pensar que un valor que nos va a traer muchos problemas es el 1, ¿cierto? Ahora, si nosotros graficamos esa función, nos encontramos con que en el 1 no hay problema. De hecho, podemos ver que cuando el valor de x es 1, el valor de f de x o de y es 3, ¿cierto? Pero ¿cómo puede ser esto posible? Veamos. Sabemos que si queremos analizar cómo se comporta una función cuando el valor de x se acerca a un valor que puede ser complejo, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Empiezo a mirar cómo son los alrededores de este número que puede ser conflictivo. En el caso del ejemplo anterior, el valor de x podría traernos problemas cuando se acerca al valor 1. ¿Por qué? Porque si reemplazamos en el numerador y en el denominador, nos va a dar 0 partido en 0. Y eso, la verdad es que no está definido, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y que va a ser tremendamente importante cuando trabajemos con límite. Tenemos que tomar la función y tenemos que factorizar. En el caso del numerador tenemos una diferencia de cubos. Entonces yo puedo reescribir este numerador de esta forma. Por lo tanto, podría simplificar, ya que hay una multiplicación en el numerador, podría simplificar el paréntesis que tiene x menos 1. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar nuestro límite que estaba de esa forma anteriormente? Nos va a quedar con que el límite de x cuando tiende a 1 va a ser x cuadrado más x más 1. Y tal como lo vimos en el gráfico, cuando el valor de x se va acercando al valor 1, lo que pasa con nuestra función es que se va acercando a ese valor 3. Hay que tener algunos cuidados. Hay cosas que son muy sutiles. En el límite, no necesariamente tenemos que pensar que yo reemplazo el valor que me indican aquí abajo. No es directamente reemplazar, sino que es ver cómo se comporta la función a medida que el valor de x se va acercando al valor que es de mi interés. Y claro, si uno reemplaza, en este caso, el valor de x como 1 nos va a dar 1 más 1 más 1 es igual a 3. Y si veo la gráfica, si regresamos a la gráfica, si yo me voy acercando, por ejemplo, desde los valores, desde la izquierda hacia el 1, me voy a dar cuenta que la función se va acercando a ese valor 3. Ahora, ¿qué pasa si yo me acerco desde la derecha? Si vengo desde este sector de acá, me voy acercando al 1, me voy a dar cuenta que la función también se acerca al valor 3. Entonces, en el próximo video vamos a ver cuándo puedo decir que el límite de una función existe o cuándo podría decir que una función no tiene límite o un límite determinado o no existe. También vamos a analizar esa idea de que me voy a acercar desde la izquierda o desde la derecha. Pero en este video eran solo conceptos muy básicos. Nos vemos en una segunda parte.